En lo profundo del Vaticano, donde los muros de mármol guardan siglos de secretos, se celebraba el cónclave más inusual de la historia reciente. Los cardenales, ataviados con sus túnicas rojas, habían sido sellados dentro de la Capilla Sixtina tras la muerte repentina y misteriosa del Papa Gregorio XVII. Sin embargo, no era solo un nuevo pontífice lo que debían elegir, sino también la verdad detrás de su muerte. El humo negro salía día tras día, mientras el mundo esperaba. Pero dentro, el ambiente se tornaba cada vez más tenso. Uno de los cardenales, el enigmático cardenal Orsini, antiguo jefe del Archivo Secreto Vaticano, comenzó a sospechar que el fallecimiento del Papa no había sido natural. Sus investigaciones lo llevaban a un antiguo documento oculto en el falso fondo de un confesionario que hablaba de una profecía nunca publicada de San Malaquías. Cuando el cónclave sea prisión, el cuervo ocupará el trono. Una figura encapuchada, conocida solo como el Cuervo, había empezado a influenciar los votos. Cada cardenal que se le oponía sufría un accidente durante las noches. El silencio del cónclave no era solo por respeto, era por miedo. Aislados del mundo exterior, sin comunicación y con una cuenta regresiva oculta en los relojes del Vaticano marcando el juicio de la fe, Orsini y un joven cardenal sudamericano deben descifrar los símbolos ocultos en los frescos de Miguel Ángel antes de que el humo blanco anuncie la elección de un impostor, o peor aún, del fin de la Iglesia tal como se conoce. La noche había caído sobre la ciudad del Vaticano, pero la Capilla Sixtina no dormía. Entre el resplandor titilante de las lámparas de aceite, el cardenal Orsini contemplaba el juicio final de Miguel Ángel, su mirada fija en los ojos del Cristo juez. Algo en la pintura lo perturbaba, una sensación de que estaba siendo observado desde el lienzo mismo. A su lado, el joven cardenal sudamericano, Luis Acuña, apenas con 41 años, el más joven del cónclave, susurró: «Padre Orsini, ¿usted también lo ha notado?» Orsini giró lentamente. Había esperado que alguien más compartiera su paranoia, pero no que fuera el cardenal más novato. «¿Qué has visto, hijo?» Las figuras de los frescos cambian, sutilmente. Lo noté anoche. El rostro de San Bartolomé tenía los ojos cerrados. Esta mañana los tenía abiertos. Orsini lo miró con intensidad. «¿Entonces tú también escuchaste el susurro Dominus Corvus Ascendit?», respondió Acuña con voz temblorosa. «Sí, lo escuché al amanecer. No había nadie más en la capilla». El anciano cardenal asintió con gravedad. «El señor Cuervo asciende». Una frase prohibida. Forma parte del Codex Umbra, un texto que desapareció del Archivo Vaticano hace más de 400 años. Solo 3 personas sabían de su existencia. Ahora lo citan los murales. En ese momento, las puertas selladas de la capilla retumbaron. No por un golpe, sino por una especie de estremecimiento, como si algo hubiera respirado profundo al otro lado. Acuña se santiguó rápidamente. Orsini, en cambio, se acercó al altar. Allí, detrás de una losa falsa que él mismo había ayudado a colocar décadas atrás, ocultaba un pequeño relicario de plata. Lo abrió. Dentro, un fragmento de un pergamino ennegrecido. Esta es la única copia conocida del Códex. No la robé, la salvé. El texto críptico hablaba del trono del eco, una silla papal que no aparece en ninguna liturgia ni canon oficial. Una silla construida, según la leyenda, con madera del mismo árbol del Edén, el que el ángel con la espada de fuego hizo arder. Si el cuervo logra sentarse en ese trono, dijo Orsini en voz baja, no será un papa lo que el mundo recibirá. Será un reflejo oscuro, una sombra investida de poder divino, y no podremos deshacerlo. Acuña tragó saliva. No había vuelta atrás. Los votos continuarían al amanecer. Solo ellos sabían lo que estaba en juego. ¿Y si no nos creen? Orsini lo miró con una media sonrisa cansada.
No necesitamos que nos crean. Solo debemos encontrar el trono del eco y destruirlo antes de que él lo encuentre. La madrugada en Roma parecía más oscura de lo habitual. Ni siquiera las farolas del exterior lograban atravesar los vitrales ennegrecidos de la Capilla Sixtina. En su interior, el ambiente era denso, cargado de incienso, miedo y algo más, una presencia. Los cardenales comenzaban a notar la tensión. Al menos 4 de ellos habían abandonado misteriosamente sus votos, alegando malestares o revelaciones divinas que les impedían continuar. A los 2 días, uno fue encontrado muerto en su celda, otro en estado catatónico, pero nadie hablaba. El cónclave había dejado de ser una elección. Se había transformado en un teatro de sombras. Orsini y Acuña se reunieron en secreto en la sacristía de la capilla, donde antiguos mapas del Vaticano estaban ocultos tras estanterías de textos canónicos. Allí buscaron una pista de la ubicación del legendario trono del eco. «Aquí», señaló Acuña apuntando una mancha en un plano de 1524. Esto no está en los planos actuales. La cripta de la voz. Según las leyendas, allí hablaban los oráculos antes del Concilio de Nicea. Está bajo la Biblioteca Vaticana, justo debajo de nosotros. De repente, la campana del cónclave sonó. No era hora de llamada, no era hora de oración, era una advertencia. Corrieron de regreso, solo para encontrar un humo espeso flotando en la capilla. No era humo blanco, no era negro, era gris, como ceniza seca, y sobre el altar, donde antes solo estaba el relicario oculto, ahora había una pluma negra, larga, perfecta, sin rastro de ave. Nadie se atrevía a tocarla. Desde lo alto, sobre el andamio que había sido usado para restaurar el fresco años atrás, una silueta observaba, encapuchado, sin rostro visible. Vestía de púrpura oscuro, y sus ojos eran 2 abismos. «Dominus Corbus ascendit», susurró, su voz retumbando como si viniera de las paredes mismas. Uno de los cardenales cayó de rodillas, llorando. Otro gritó y se abalanzó hacia el altar. Cayó fulminado antes de tocar la pluma. El encapuchado descendió un solo peldaño, como si el espacio mismo se inclinara para dejarlo bajar. «Mi nombre es Cardenal Vitale, y no he venido a ser elegido. He venido a reclamar lo que por profecía me pertenece». Orsini sintió cómo algo en su interior se rompía. Vitale, un nombre que creía perdido. Uno de los hijos secretos de la Fraternitas Umbrae, la Hermandad de la Sombra, disuelta por el Papa Pío XII, supuestamente erradicada. Pero Vitale no estaba allí para recibir votos. El aire se volvió irrespirable en la Capilla Sixtina. Aunque el humo gris comenzaba a disiparse, su sabor amargo aún quemaba la garganta de los presentes. Cardenal Vitale, el supuesto heredero de la Fraternitas Umbrae, no había vuelto a hablar. Solo observaba, vigilaba, como si esperara que algo o alguien le diera permiso para actuar. Orsini sabía que el tiempo se agotaba. En un acto de desesperación velada, fingió una caída y pidió ser escoltado a los aposentos privados. Acuña lo ayudó a retirarse, y juntos se escabulleron por un pasadizo detrás del altar mayor, un camino olvidado usado siglos atrás por los artistas que decoraban la capilla. Aquel túnel de piedra los conduciría, si el mapa era correcto, a la base de la biblioteca apostólica. Allí, entre columnas carcomidas y frescos desvaídos por la humedad, encontraron la entrada a la cripta de la voz, una puerta semicircular sin cerradura visible, con un símbolo grabado en el centro, una balanza rota sobre un cuervo coronado. «Esto no es solo simbología hereje», susurró Acuña. «Es una advertencia». Orsini colocó su anillo episcopal sobre el cuervo grabado. El sello, antiguo pero único, se encajó perfectamente. Hubo un clic seco. La piedra tembló y la puerta se abrió hacia adentro, con un silbido que parecía un lamento. Dentro, el tiempo se detenía. La cripta era una cámara circular iluminada solo por una linterna de gas colgante, aún encendida,
como si alguien más hubiese estado allí, o nunca se hubiera ido. En el centro, elevado sobre una plataforma octogonal, estaba el trono del eco. Tallado en madera ennegrecida, con raíces incrustadas en mármol, el trono parecía latir con vida propia. En el respaldo había un espejo oscurecido, pero no reflejaba a quien lo miraba, sino a otro, a un doble distorsionado. «Este es el vínculo», dijo Orsini con voz grave, «un canal entre el mundo y lo que no debe cruzar». «¿Y si ya lo hizo?», preguntó Acuña, acercándose lentamente. En lo profundo del Vaticano, donde los muros de mármol guardan siglos de secretos, se celebraba el cónclave más inusual de la historia reciente. Los cardenales, ataviados con sus túnicas rojas, habían sido sellados dentro de la Capilla Sixtina tras la muerte repentina y misteriosa del Papa Gregorio XVII. Sin embargo, no era solo un nuevo pontífice lo que debían elegir, sino también la verdad detrás de su muerte. El humo negro salía día tras día, mientras el mundo esperaba. Pero dentro, el ambiente se tornaba cada vez más tenso. Uno de los cardenales, el enigmático cardenal Orsini, antiguo jefe del Archivo Secreto Vaticano, comenzó a sospechar que el fallecimiento del Papa no había sido natural. Sus investigaciones lo llevaban a un antiguo documento oculto en el falso fondo de un confesionario que hablaba de una profecía nunca publicada de San Malaquías. Cuando el cónclave sea prisión, el cuervo ocupará el trono. Una figura encapuchada, conocida solo como el Cuervo, había empezado a influenciar los votos. Cada cardenal que se le oponía sufría un accidente durante las noches. El silencio del cónclave no era solo por respeto, era por miedo. Aislados del mundo exterior, sin comunicación y con una cuenta regresiva oculta en los relojes del Vaticano marcando el juicio de la fe, Orsini y un joven cardenal sudamericano deben descifrar los símbolos ocultos en los frescos de Miguel Ángel antes de que el humo blanco anuncie la elección de un impostor, o peor aún, del fin de la Iglesia tal como se conoce.